Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Segunda de Crónicas 4. Mobiliario del templo. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 2 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circuncidaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram Abí al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra ciriosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que los encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Amén. Bienvenidos a sus devocionales en familia. Hoy estamos leyendo el libro de Crónicas y leímos acerca de todo el mobiliario que tenía el templo de Salomón. Cada una de esas cosas y de esos elementos que Salomón colocó dentro del templo tienen un valor espiritual, y el templo se construyó con el propósito de ser un lugar de adoración pública y morada del arca del pacto. Seguía los mismos objetivos que el tabernáculo hecho por Moisés. El templo fue símbolo siempre de la presencia de Dios, desde que se construyó hasta que fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Estos diferentes elementos que tenía el templo conllevan un simbolismo especial, y ese simbolismo nosotros lo vemos a través de los libros de Éxodo y del Pentateuco en general acerca del tabernáculo. Vamos a ver que el tabernáculo estaba dividido en 3 lugares especiales, y hoy vamos a ver a grosso modo cuáles son esos elementos que constituían el tabernáculo. En el atrio, que es el primer lugar donde todo el pueblo de Israel llegaba a ofrecer sacrificios al Señor, estaban 2 elementos especiales en ese atrio, y uno de ellos era el altar de bronce y el lavacro. El propósito principal del altar de bronce o el altar del holocausto que estaba ahí en el atrio era establecer y mantener la relación del pacto que había entre el pueblo de Israel y Dios. Allí en la mañana y en la tarde se deberían sacrificar
los animales o traer ofrenda a Jehová. Y eso se lo dijo Dios a Moisés estando aún en el monte Sinaí. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso nos lo dice en Éxodo capítulo 24. Además, este altar era un lugar de misericordia. Un prófugo, al asirse de los cuernos del altar, encontraba asilo. El otro elemento que encontramos entonces en el atrio era el lavacro o la fuente de bronce, como también es llamada en la palabra de Dios, que nos habla de limpieza y santificación. Recordemos que nosotros fuimos limpios por la sangre de Jesús y somos santificados por el Espíritu Santo, como Pablo le decía a la iglesia de Corinto: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El segundo lugar que había en el tabernáculo y por supuesto de alguna forma en el templo de Salomón era el lugar santo. El lugar santo habían 3 elementos especiales que también tienen su significado para nosotros. Y el primero que encontramos es la mesa de los panes de la presencia o de la proposición. Esos eran 12 panes que se colocaban siempre semana a semana. Y tipifica el sustento y la comunión diaria con nuestro pan celestial, con nuestro pan que vino del cielo, que es el Señor Jesús. Además de que Jesús es el pan del cielo, sus palabras son el sustento para nosotros. Y eso se lo recordó Jesús al maligno o a Satanás en la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo elemento que encontramos en el lugar santo es el candelabro. El candelabro era hecho de oro macizo, tenía 7 brazos y debería arder noche y día. Eso nos habla a nosotros de Cristo. Cristo es la luz del mundo, como lo dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. También dice eso de la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo. Y dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el tercer elemento que se encontraba en este lugar santo es el altar del incienso. Sobre este altar se ofrecía cada día el incienso aromático por la mañana y por la noche. Este altar es lugar también de intercesión. Significa un lugar donde nuestras oraciones, así como el incienso, son elevadas a la presencia del Señor. Nos lo dice Apocalipsis así: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos 2 elementos, el atrio y el lugar santo, y el tercer lugar que se encontraba en el tabernáculo y por supuesto en el templo de Salomón, es el lugar santísimo. El único elemento que encontramos en ese lugar es el arca del pacto o el arca del testimonio. Era una caja recubierta de oro, hecha de madera, pero recubierta en su totalidad de oro. Además tenía una tapa encima que llevaba las figuras de los querubines con alas extendidas. Ahí leímos en el pasaje de hoy cómo estaban dispuestos esta caja, esta arca del pacto dentro del templo de Salomón. El arca simboliza la presencia de Dios. Era el elemento que ellos utilizaban para ir delante de ellos en las guerras o en el peregrinaje por el desierto. En tiempos de Salomón lo colocaron aquí en el templo y se perdió mucho después
No se sabe si el Nabucodonosor se la llevó, pero desde ese momento no se registra más este elemento dentro del templo. Dentro del arca también habían 3 elementos que fueron guardados para recordar las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo. Los 3 elementos eran el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, que al final de este capítulo nos lo dice que no estaban ya en este lugar. Todo el tabernáculo tenía un valor espiritual. Y todo este tabernáculo y el templo de Salomón nos proyecta hacia la persona de Jesucristo. Cada elemento del tabernáculo es símbolo o sombra de lo que iba a venir. Y quien iba a venir era Jesucristo. Por eso cada cosa simboliza las enseñanzas, la persona, la presencia de Jesús. Oremos para que el Señor nos ayude a discernir esta palabra en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Para qué simboliza o para qué servía el tabernáculo? ¿Para qué le servía el tabernáculo al pueblo de Israel? ¿Para qué sirvió el templo en época de Salomón y en toda la época de los reyes? ¿Y para qué nosotros tenemos eso en la Escritura? Porque es símbolo de lo que es Jesús para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos enseña que toda esta disposición en el tabernáculo y en el templo de Salomón nos enseña a definirte a ti, Señor, lo que tú eres para nosotros, que eres el pan diario, que eres la luz que alumbra en medio de la oscuridad, que eres el sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén y amén. Espero que la palabra de hoy haya impactado tu corazón. Y si es la primera vez que tú escuchas esta palabra y ha llegado a tocar tu vida, te pido que repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi vida, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ser esa persona tan especial en mi vida. A partir de este momento, gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, qué bueno que estés compartiendo con nosotros y es importante tenerte ahora como parte de la familia de Dios. Eres bienvenido a casa. Hola iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.